Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Bienvenido a este episodio de esta cuarta temporada en el podcast. Me tardé en subir el episodio porque tenía trabajo con un caso del que se está pendiente un juicio. Sin embargo, en este episodio voy a intentar describir el trabajo cognoscitivo del abogado cuando interpreta el tipo penal, para comprender el ámbito teórico en el que trabaja y cómo es que puede trabajar esa interpretación del tipo penal. Para esto te voy a exponer dos ideas. La primera idea que voy a explicar y tratar de defender es que interpretar un tipo penal es adentrarse en el ámbito conceptual. Por lo tanto, la facticidad o hechos quedan en un plano completamente independiente. La segunda idea es que la relación entre el tipo penal y la facticidad o realidad fáctica se da a través de reglas de correspondencia, es decir, a través de proposiciones que asignen contenido empírico al concepto que se maneja en el tipo penal. A esto teóricamente se le conoce como tipicidad y efectivamente, al venir de una regla de correspondencia tiene que ser biunívoco, es decir, que para cada elemento del tipo debe de haber un elemento en la realidad, o en palabras más exactas, como dice Elpidio Ramírez, se entiende por tipicidad la correspondencia recíproca uno a uno entre los elementos del tipo penal y los contenidos del delito, de tal manera que para cada elemento del tipo tiene que haber una porción de contenido del delito que satisfaga la semántica de aquel, y para cada porción del contenido del delito tiene que haber un elemento del tipo que exija su concreción. Estas son las dos ideas. Te resumo: interpretar un tipo penal es adentrarse en el ámbito conceptual. La otra idea es que la relación entre el tipo penal y la realidad fáctica, que en este caso está el delito ahí, se da a través de reglas de correspondencia. Bien. Comienzo con la primera. Interpretar un tipo penal es adentrarse en el ámbito conceptual. Hay dos cuestiones en esta idea que necesitamos comprender. Una es, mejor dicho, tres cuestiones necesarias de comprender. Interpretar, tipo penal y ámbito conceptual. ¿Cómo es que se da esta relación de estos conceptos propiamente dicho? Veamos. La comprensión del tipo penal a través de una definición es uno de los primeros bloques en la construcción del trabajo cognoscitivo, es decir,
la comprensión de esa figura abstracta llamada tipo penal es la primera parte o el primer paso que hay que dar para luego interpretarlo. En esa comprensión de la estructura o composición o elementos del tipo penal, es necesario tener un conjunto de teorías, valga, un marco teórico, un modelo teórico que explique qué es el tipo penal. Sobre esto, las teorías, pues no se nos olvide que son un conjunto ahí de proposiciones que especifican ciertas características, cualidades, procesos, relaciones, fines sobre algo, ¿no? Y nos explican cómo es que ese algo funciona, así en términos muy generales. De ahí que en el tipo penal tengas dos ámbitos teóricos: el doctrinal tradicionalista, es decir, el doctrinal o tradicionalistas en el sentido de que va siguiendo pues las convenciones históricas y no realiza modelizaciones de esas teorías. Aun y cuando son dogmáticas, al ser proposicionales o enunciadas en formas de proposiciones, son susceptibles de modelizarse, de interpretarse, de realizar una representación gráfica que ayude al entendimiento de la realidad que plantea esa teoría, pero a la vez, al realizar este proceso de modelización, se crea una nueva teoría. Esto no lo hacen los dogmáticos, sin embargo, al realizarlo, se cae en un ámbito de lógico. Entonces, quedarse en el marco teórico del dogmatismo tradicional, es decir, que no modeliza, que no realiza una serie de cálculos o no aplica ciertas expresiones matemáticas o conjuntistas o lógicas, pues ahí se queda en lo tradicional. Luego, al pasar a esto, necesariamente se hace un modelo teórico. Y ahí es donde está el conocido modelo del derecho penal, modelo lógico del derecho penal de Olga Islas y Elpidio Ramírez. Y en otros lados, pues ya a nivel un poco más filosófico, está Alchurrón y Bulling. Y bueno, se manejan un poquito más en cuestiones de lógica deóntica, pero también hay conjuntos y sistemas, y es muy interesante lo que hace Carlos Alchurrón y Eugenio Bulling. Estos le entran en el tema de modelizar teorías dogmáticas, pero veamos, aquí tenemos otra cuestión. Estamos en el ámbito del tipo penal. Se sigue una cuestión dogmática, es decir, la posibilidad de conocer el tipo penal se da a través de la razón. Por eso es dogmática. Porque se tiene una confianza en la razón humana y en el conocimiento que ésta genera. Esa es una de las bases fundamentales del dogmatismo. Una confianza en que el uso de la razón humana nos posibilita el conocimiento. Y no se nos olvide que el dogmático es dogmático hasta en tanto no someta a un riguroso análisis crítico esa confianza que tiene en la razón humana y el conocimiento que ésta genera. Por ahí un ejemplo de esto es Kant. Así que un examen a la propia razón y los límites ya es un ingrediente contra el dogmatismo. Hasta aquí, el conocimiento del tipo penal es meramente dogmático. No es nada nuevo para ti, pero es necesario hacer esta descripción porque fue uno de los fines. Luego, ¿qué es el tipo penal? Es necesario responder esta pregunta. Es muy simple, muy simple. El tipo penal es funcionalmente una figura elaborada por el legislador
descriptiva de una determinada clase de eventos antisociales con un contenido necesario y suficiente para garantizar la protección de uno o más bienes jurídicos, nos dice Olga Islas de González Mariscal. El tipo penal es un mensaje que se reconstruye a partir de un texto legal descriptivo de cierta actividad o inactividad. No es tan general. Para restringir su alcance es necesario acudir al llamado dolo o culpa, consumación y tentativa. También estas figuras, y ahí delimitamos el tipo penal, es decir, el mensaje. En concreto, esta es una definición de tipo penal, parte de su estructura y cómo delimitamos su alcance. En este sentido, al ser una figura elaborada por el legislador, esa figura es de corte conceptual, es decir, se mueve en el campo teórico propiamente dicho, abstracto, dentro pues de las ideas. Luego, interpretar ya necesariamente conlleva nuevamente de una serie de teorías, modelos, pero también de observaciones, que de hecho la observación es inicial. Esta figura elaborada por el legislador, cuando se va a interpretar, requiere de una serie de observaciones. ¿Qué observamos? Un texto lingüístico. Pero cuando hacemos esa observación de ese texto lingüístico, a la par de la observación va un marco teórico. Si escuchaste los episodios de Filosofía de la Ciencia, hay una postura de que las observaciones van cargadas de teoría. Y en ese sentido, las observaciones que hagas de determinado texto lingüístico ya lleva un marco teórico detrás. Son las doctrinas tradicionales de determinados dogmáticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tu país, en este caso de México, o bien la cuestión lógica. Es decir, lo que estás observando lo observas ya, y lo que estás interpretando lo interpretas ya, mediante ciertas teorías. Luego, este lenguaje que estás observando a través de determinado marco teórico, resulta importante comprender que se compone de muchísimos aspectos, ¿no? De cuestiones vocales, consonantes, de palabras que no son más que un conjunto de vocales y consonantes, etcétera, etcétera. Como las oraciones, las proposiciones, los enunciados, muchas otras cuestiones gramaticales. Pero en lo que interesa es comprender que ese lenguaje va a tener ciertos términos que nos evocan determinados conceptos. Esos términos que nos evocan determinados conceptos guardan una relación con el derecho penal en el sentido de la taxatividad. En suma, interpretar un tipo penal es adentrarse en el ámbito conceptual. Estamos comprendiendo el tipo penal, o sea, esa idea de tipo penal, la idea de interpretar, y la idea de ámbito conceptual, que viene a razón de que la interpretación del tipo penal se da a través de una serie de observaciones que conllevan una teoría, una serie de observaciones sobre determinado lenguaje, y dichas teorías ya traen cierto marco teórico detrás. Al hacer esto, comprendemos que el lenguaje tiene ciertos términos que evocan conceptos, ideas, ciertas figuras, imágenes, en el sentido de que las aprendemos solamente a través del pensamiento. Y de ahí empezamos a razonar. Y de ahí en la cuestión dogmática, ya sea del campo tradicional o del campo lógico. Entonces, el campo conceptual se da porque estamos moviéndonos a través del pensamiento y de la razón. No acudimos a la realidad propiamente dicha. Hacemos una serie de
trabajo reflexivo en el pensamiento, en la razón, a través de la razón, y llegamos a ciertas conclusiones. Por ello es el ámbito conceptual. Y en esto de los conceptos se da la taxatividad. Vamos a adentrarnos a esto. Este principio de taxatividad, según tomando, fíjate, como marco teórico, la tesis 201-7805 de la Suprema Corte, nos da una explicación de que la base de la taxatividad es el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, y de este principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, una vertiente, una área a la que va dirigida es la taxatividad. En términos muy simples, la taxatividad implica que esos textos lingüísticos de los que surge el tipo penal contenga términos y conceptos lo mejor posible descritos. Vaya, que estén descritos de la mejor manera posible para poder comprender qué conducta de acción o de omisión está prohibida y la sanción que se le impondrá a determinada persona. En términos muy simples, esto implica la taxatividad. Otra cuestión es, otro principio legal es el principio de legalidad, nuevamente dirigido o en su vertiente o que sigue el cauce o que va rumbo a la taxatividad, que ya está explicado qué es. Y de nuevo, estamos en el campo conceptual. Para comprender ese mensaje que es el tipo penal que nos manda el legislador a través de un texto normativo e interpretarlo mediante ese entramado de observaciones que llevan determinado marco teórico, para interpretarlo comprendemos que hay ciertos términos que evocan conceptos y de aquí encontramos la taxatividad, nuevamente comprendiendo el alcance que tiene, que va encaminado a que esas palabras, esos términos sean lo más exactos en cuanto al concepto, en cuanto a la idea, en cuanto a lo que se dice de este determinado evento antisocial, ¿sí? Una conducta de acción o de omisión y determinada pena, que sea pues entendible qué es lo que se castiga. De la misma forma, esta tesis enunciada nos señala que la taxatividad implica, entre otras cosas, esto ya es una explicación, una interpretación que se está haciendo, ¿no? La taxatividad implica, entre otras cosas, que la redacción de los tipos penales sea suficientemente clara y precisa para que las personas destinatarias de la norma puedan anticipar con certeza la conducta prohibida y distinguirla de la que está permitida. Se analiza la determinación de forma precisa de las conductas objeto de prohibición. Sí, estamos hablando del contenido, ampliando el contenido explicativo de la taxatividad. Y aquí viene algo bien importante. ¿Cuándo falta este tema de la taxatividad? ¿Cuándo se ve violentado? Pues en este trabajo de interpretación del tipo, necesario es tener en cuenta la taxatividad para identificar alguna ambigüedad terminológica o vaguedad conceptual. Esto es una cuestión muy importante, que por supuesto surge de esta, o está plasmada en esta tesis que estoy tomando de base teórica, pero también por una cuestión metodológica. Fuera de este campo, solamente aquí está descrita. Y en el trabajo cognoscitivo, como abogado, cuando se interpreta el tipo penal, hay que ir identificando ambigüedades terminológicas y vaguedades conceptuales. Te dije que al interpretar observamos un lenguaje con términos que evocan conceptos. Entonces, si un término tiene cierta ambigüedad, el concepto que evoca puede ser vago. Vaya, la palabra nos remite a una idea
Si la palabra es ambigua, la idea va a ser vaga. Entonces, entre más precisa la palabra, el término, más preciso y concreto el concepto, la idea, la cuestión sobre la que vamos a pensar, a razonar en torno a determinada conducta o pena. ¿Sí? Y esta tesis nos da algo bien interesante, que hay que analizar el carácter, contenido y condiciones de aplicación. Esto nos remite a una cuestión contextual, las condiciones de aplicación y el carácter. Ahorita, para no ampliarnos esto, en cuanto al contenido, que es lo que interesa del mensaje que nos manda el legislador a través del texto, es decir, el tipo penal, el contenido nos lo va dando esos términos y en efecto los conceptos. Por tanto, si encontramos ambigüedad y vaguedad, ambigüedad terminológica o vaguedad conceptual, el contenido no es aprehensible razonablemente y por tanto se falta la taxatividad. No sabemos qué conducta ni qué sanción le amerita, o sabemos la conducta pero no la sanción, o sabemos la sanción pero no la conducta en concreto. Luego, nos continúa diciendo esta tesis: identificar si se debe acudir a diverso orden legal o si se le deja diversa autoridad complementar la conducta. Comprender, pues, que en el razonamiento hay veces que hay términos que nos evocan un concepto que es del campo conceptual del derecho familiar, del derecho civil, del derecho mercantil, etc. Por ejemplo, hijo, por ejemplo, el término cónyuge, que nos evoca el concepto de una persona que es pareja de otra y que tiene una formalización jurídica a través de la unión civil. Allí no quiero decir acta de matrimonio porque eso es un concepto diferente, sino que el cónyuge nos remite a una persona que tiene una unión bajo leyes civiles con otra. ¿Sí? Esa es la idea, ese es el concepto de este término. Y para esto es necesario acudir a legislaciones, pues, de civiles y en algunos casos familiares, etc. Bien. En resumen, para ir comprendiendo el tipo penal, el mensaje, es necesario comprender que una vez que tú como abogado estás leyendo un texto, estás cognitivamente realizando una interpretación ingenua, vamos a ponerle ingenua, porque no estás aplicando una metodología con rigor, sino solamente estás leyendo e interpretando superficialmente, pero estás realizando una observación que ya lleva cierta teoría, sea tradicional o sea lógica, y ese lenguaje que estás leyendo, que estás observando, te va dando términos que evocan conceptos, ¿sí? Y en estos aspectos es que entra en función la taxatividad, es decir, identificar esa redacción clara de los términos y conceptos, es decir, que los términos sean claros, precisos, y que eviten la vaguedad conceptual. En esto, entonces, al identificar ambigüedades terminológicas o vaguedades conceptuales, pues se cae en la falta este principio de exacta aplicación de la ley en su vertiente de taxatividad. Al contrario, ignorar todo esto implica que se haga esa lectura superficial de un texto lingüístico legal que nos remite en vía mensaje al tipo penal y no se comprendan bien los términos, los conceptos, se pase por alto la taxatividad y se desarrolle una defensa con bases teóricas débiles o sin base teórica alguna en lo tocante al tipo penal. Por tanto, el trabajo cognoscitivo del abogado conlleva interpretar un tipo penal, e interpretar un tipo penal es adentrarse en el ámbito conceptual, porque a través del pensamiento de la razón aprendemos, captamos, dilucidamos, explicitamos un tipo penal. En otras palabras, no acudimos a la realidad
buscando al tipo penal con 2 pies y bigote. No, sino que nos quedamos en el campo del pensamiento. No mezclamos la realidad. Por tanto, la facticidad o hechos quedan en un plano independiente. A ese plano independiente en el que se da la facticidad se le conoce como delito. Sobre esto último es muy sencillo. Porque donde se da la actividad propia que describe el tipo, una serie de movimientos o la serie de inacciones o movimientos hipotéticos que debió hacer la persona, en el sentido de que sea cual fuere, tendría que evitar determinado resultado o determinado hecho, es que queda aprehensible por medios diferentes. Es aprehensible, es captable, es describible por medios diferentes a la razón. En otras palabras, la realidad no es dogmática. La realidad es independiente de la razón. Por eso la cuestión probatoria, etcétera, para describir ese hecho. Y por el contrario, incluir aspectos fácticos en el tipo, en lo conceptual, nos hace una mezcla poco entendible y confusa para los demás. Esto no se mezcla, se corresponde, como ya dijimos, pero vamos a verlo un poco más adelante. En conclusión, con este campo explicativo, ahora sí podemos adentrar al trabajo propio del análisis de un tipo penal. Aquí entra en función el marco teórico que tú vienes siguiendo, una doctrina tradicional de diversos autores, o que te centres propiamente en lo que diga la Suprema Corte, o bien caigas en el campo lógico. Alrededor de ese campo teórico que tengas es en el que vas a construir tu tipo penal. Si sigues a determinado autor, a través de la visión que te pasó, que construyó y que tú adoptaste de ese autor, construyes el tipo penal. En otras palabras, piensas, o tu trabajo cognitivo se da en función de lo que otro dijo y no de lo que el criterio que tú tengas. Por ello es necesario que tú también adoptes determinado criterio, es decir, determinado ámbito intersubjetivo que permita determinar tal o cual elemento del tipo penal, y que por supuesto buscándose a lo más apegado a la verdad, ¿no? A lo que es el tipo penal, la cuestión estructural o constitutiva vía elementos del tipo. Para esto se te enseña que hay elementos, la teoría tradicional dice que hay elementos objetivos, normativos y subjetivos, y otros agregan pues un subtipo, ¿no? Que es subjetivos distintos al dolo. Esto es lo tradicional, lo cual tiene inexactitudes, es conocimiento perfectible, y si lo haces a través de ello es necesario conocer con exactitud los elementos objetivos, los normativos y los subjetivos y subjetivos distintos al dolo. Luego, en el campo lógico, en el modelo lógico, que es decir, el modelo teórico, la interpretación de un conjunto de teorías tradicionales empleando cierta axiomática y proposiciones lógico-matemáticas, es decir, mediante cuestiones conjuntistas y también algunos campos de funciones, etc., se construye un nuevo un modelo teórico que pule las deficiencias o las contradicciones de aquel marco teórico tradicional y permite encontrar una estructura simbólica, una figura, una representación mental. Esa es la cuestión del modelo, ¿sí? Y un conjunto de nuevas proposiciones derivadas de la aplicación de determinada axiomática, de determinada campo deductivo
de la lógica matemática, en este caso, pues la lógica más básica que es la de conjuntos. Bien, sea cual sea que manejes, adelante. En mi caso yo manejo el segundo. Y sobre esto es importante aclarar algunas cuestiones. Que se acepta que hay el dogmatismo tradicional tiene muchos límites, errores. Lo malo es que a veces no los quieren aceptar. Y en función de ello es que hay veces que amalgaman, que juntan, que mezclan cuestiones conceptuales, cuestiones que solamente hay que irlas razonando, y cuestiones de la realidad, ¿sí? En vez de encontrarle una correspondencia, las unen y por eso a veces no se entienden sus teorías. Hay fuentes reales, ¿sí? Y para ir haciendo aprehensible esta cuestión del tipo penal, hay que comprender estas cuestiones, estas fuentes reales, ¿no? Que a través de un proceso legislativo pasan al campo del derecho penal, ¿sí? Estas cuestiones que en la sociedad son conductas antisociales, sobre las cuales el legislador pone sus ojos, hace un proceso legislativo y las mete al campo del derecho penal a través de un código penal local o federal. Estas normas penales pasan al campo o al mundo normativo. Y el mundo normativo ya dijimos que es en el que nos movemos, porque es el ámbito conceptual. Por tanto, se busca sea general, sea abstracto y permanezca en el tiempo. Aquí, por ejemplo, nos dice González Mariscal, ahí en algunas cuestiones de notas de clase del año 2006, nos dice que los eventos antisociales están en el mundo fáctico, ¿sí? Son fuentes reales, es prejurídico, es decir, se da en la vida ordinaria de las personas, está más allá, pues, del campo conceptual jurídico, ¿sí? Está antes por ser de la vida ordinaria. Luego, cuando pues está teniendo mucho impacto, el legislador busca legislar de esos eventos antisociales y pasan al campo penal. Un ejemplo, voy a nombrar unos, determinada convicción cultural que desvalora a la conducta, es decir, el llamado deber jurídico, cómo hay que comportarse. Luego, cuando no se comporta de esa manera, pues empieza a crear cierta convicción cultural que empieza a desvalorar la conducta. Pongo un ejemplo, los famosos levantones aquí en México, ¿no? El que se privara de la libertad de una persona y ya jamás se volviera a saber de él, o se le privara de la vida, etc. Hay una convicción cultural, hay una cuestión social, una intersubjetividad de que eso que se está haciendo no está bien, o sea, impacta en la vida de todos como sociedad, y por ello pues pasa al campo penal a través de un deber jurídico. Para esto, por supuesto, existe un determinado tipo penal. Es un ejemplo. Otro puede ser el interés individual o colectivo de relevancia social, ¿sí? Nos dice González Mariscal. Esto es nada más y nada menos que el bien jurídico. Ese interés individual o colectivo de relevancia social no es otra cosa más que el bien jurídico. Cuando igual se empieza a ver afectado por ciertos eventos antisociales, pues pasa al campo penal mediante la construcción de determinado tipo. Y así nos podemos ir. En suma, comprender pues el campo o la fuente real que siga a tu campo conceptual puede ayudar a comprender de lo que se está hablando al analizar el tipo penal. Y de ahí crear o construir una adecuada interpretación. Continuamos. Por otra parte, ahora sí, a tener el texto lingüístico legal
delante de nosotros, enfrente. Vaya, el texto del que reconstruye el tipo penal, que en el campo procesal no es otra cosa más que la simple clasificación jurídica que hace el fiscal, y fuera de, pues en el campo teórico, un análisis del tipo penal, siguiendo similares lineamientos que una clasificación jurídica. O sea, no entiendo por qué algunos doctrinarios hacen un enredo con la clasificación jurídica cuando no tiene nada de complejidad. Entender qué es, cómo funciona, ¿verdad? Ya construirla nuevamente viene al campo el marco teórico que se siga de referencia, ¿sí? Y por supuesto los determinados hechos. Pues se hace pues en esta cuestión de la correspondencia, pero todavía no llegamos ahí. Al tener el texto lingüístico hay que hacer un análisis sintáctico. Aquí está, un análisis sintáctico. Vamos a observar ese párrafo, sus oraciones, poniendo atención en las comas, puntos y comas, en los o, en las y, comprender dónde está una oración principal, dónde están las oraciones secundarias, las oraciones yuxtapuestas, y penetrando más en lo sintáctico, pues el sujeto, el predicado, los complementos directos, los verbos, el verbo principal, los sintagmas nominales, los sintagmas preposicionales, etcétera, etcétera. Hay varias categorías de sintagmas y las funciones que cada uno de estos realiza propiamente en la oración, y así construimos a nivel sintáctico el texto normativo. Por supuesto, en esta cuestión sintáctica pues vamos identificando los términos que contienen conceptos. Por eso, al ir descubriendo estas funciones de las oraciones, vamos teniendo ya un sentido más profundo de ese lenguaje, de los términos y sus conceptos. Y ahí vamos echando a andar, vamos aplicando ese principio de taxatividad. Todo esto se conjuga pues en ese trabajo. Luego, cuando se tiene ya ordenado esta cuestión sintáctica, pasamos a lo semántico, a darle un sentido, significado a lo que está ahí. Un ejemplo de un análisis sintáctico puede ser por ejemplo, del artículo 34 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Este artículo dice que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima su suerte o paradero. A quien comete este delito se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de 4.000 a 8.000 días multa. Un análisis sintáctico nos dice que hay que desprender ese párrafo en oraciones, y una oración es la siguiente: incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima su suerte o paradero. Esta, continuando con el análisis sintáctico, nos dice que es una oración compuesta, pues en ella se aprecian más de un verbo y más de una oración, es decir, está formada por dos o más oraciones, y hay, por lo tanto, es necesario establecer una relación entre ellas. Veamos. Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares. Esta es la oración principal y su estructura sintáctica está formada por un sujeto y un predicado verbal, en donde incurre es un sintagma nominal con función de sujeto. En el delito de desaparición es un sintagma preposicional con función de complemento circunstancial del lugar. Cometida es el núcleo del predicado verbal, vaya, es el verbo. Por particulares es un sintagma preposicional con función de complemento circunstancial de modo. Complementa circunstancialmente al núcleo del predicado verbal. Quien prive de la libertad a una persona es una oración subordinada sustantiva con función de sujeto, y su estructura sintáctica está formada por un predicado verbal, en donde quien
es un pronombre relativo con función de nexo subordinante. También funciona como sintagma nominal con función de sujeto. Prive es el núcleo del predicado, vaya, es el verbo en esta oración. De la libertad es un sintagma preposicional con función de complemento circunstancial del lugar. A una persona es un sintagma preposicional con función de complemento directo. Con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero, es una oración subordinada final u oración subordinada adverbial final con función de complemento circunstancial de finalidad. Su estructura sintáctica está formada por un predicado verbal, en donde, con la finalidad de, es el nexo que introduce la oración, o sea, el nexo subordinante. Ocultar es el verbo en esta oración. A la víctima o su suerte o paradero, es un sintagma nominal con función de complemento directo. Este análisis de la primera parte del párrafo del artículo 34 de esta serie de oraciones es una forma profunda de hacer el análisis sintáctico para ir encontrando las categorías gramaticales e ir encontrando las funciones y la relación entre ellas de cada oración. A esto nos obliga el principio de taxatividad. Luego, quien prive o quién, este término quién nos evoca el concepto de la persona, de una persona. Y esa persona en el campo teórico del derecho penal es el sujeto activo, la persona que realiza la conducta. Luego, prive de la libertad, pues ya nos habla propiamente de la conducta. A una persona. Persona es un término que nos evoca el concepto de sujeto pasivo. Y si nos damos cuenta, vamos extrayendo los llamados presupuestos del delito, ¿sí? Y también elementos del tipo. Los presupuestos del delito obviamente son típicos porque los sacamos de un texto lingüístico legal, en este sentido construido a través de un tipo penal, es decir, extraído el mensaje, ¿no? Por eso los elementos del delito son típicos. Estos elementos del delito típicos, presupuestos del delito típicos, los vamos enlazando. Estas palabras, quién, prive, persona, nos van dando el sujeto activo, el sujeto pasivo, bueno, la conducta que realiza, y el objeto material no nos los da directamente, tenemos que inferirlo a través de esto, ¿sí? Evidentemente es el cuerpo de la persona. Y el bien jurídico tutelado, bueno, es complejo, en este tipo penal es muy complejo, pero para ejemplificarlo, la libertad ambulatoria, ¿no? Conocida generalmente así, la libertad de andar donde le dé la gana a la persona. Y también pues hay otros, ¿no? Como el ejercer sus derechos, entre otros, muchos otros derechos. Vamos a adentrarnos. El punto es cómo esta serie de observaciones y análisis sintáctico nos va dando mayor profundidad en algo que puedes hacer en automático. Tú puedes extraer los presupuestos del delito típicos de manera automática, pero ya profundizando adquiere un sentido profundo y diverso. Luego, al tenerlo ya analizado sintácticamente, pues puedes hacer una discusión tú solo de cómo se relacionan, incluso donde el término, al analizar la categoría gramatical de un término que es ambiguo y por tanto vas a tener una vaguedad conceptual, pues ahí tienes una observación, una falta del principio de taxatividad, una posible inconstitucionalidad. No sé, según te lo encuentras, pero esto se logra haciendo, por ejemplo, este tipo de análisis profundos. Y así vas extrayendo, ahora sí, para darle ya
encontrar los elementos propiamente del tipo, no ya los presupuestos del delito típicos, los presupuestos del delito, no ya encontrar eso, sino los elementos propios del tipo. Para encontrarlos, pues ahora sí entra en función tu marco teórico. Ya el que sigas el tradicional, o en mi caso yo sigo un modelo lógico, y vas encontrando el sujeto activo, o el deber jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico. Vas identificando luego la cuestión del hecho, ¿no? La actividad, la inactividad, la voluntad dolosa, la voluntad culposa, etc. Lo que te diga tu marco teórico. Sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico, objeto material, elementos objetivos, dirían los tradicionales, ¿no? Los normativos, cualquier término de valoración cultural, jurídica. Aquí tendríamos que ver, siguiendo la teoría tradicional, cuáles son los elementos normativos, si es que se acepta su existencia, porque en estricto rigor todos los elementos o todos los términos que estén en un texto legal pues son normativos por naturaleza. Y bueno, no sé, tal vez libertad, pues bueno, no ubico otro. Puede haber más. Honestamente yo no asumo que la existencia de elementos normativos, y vas adecuándolos, haces tu lista en un Word, en una página de Word o en una libreta, y ya tienes tu oración, tienes tu término, ya sabes qué concepto, ¿sí? Término, concepto, y pues ya su relación propia con el campo teórico que estés manejando. Al darle ya un contenido, una semántica a esos elementos que estructuran tu tipo penal, es donde encontramos a veces dificultades, porque el marco teórico de referencia bien puede no pronunciarse en concreto del tipo penal que estamos analizando, pero siguiendo los alcances, definiciones, finalidades, relaciones, procesos, fines, etcétera, del ámbito conceptual del marco teórico que tienes y estas relaciones entre ellos, es que se le da sentido a los elementos del tipo. La exactitud en el lenguaje es importante, muy muy importante. He notado, aquí hago un paréntesis, un punto de paréntesis, que en algunas sentencias de tribunales colegiados, tribunales unitarios, penales, y autores y abogados, que para analizar el tipo penal hacen un desglose, ponen el texto, ¿no? Dicen, los elementos del tipo penal tenemos lo siguiente: A, B, C, D, 3, 4. Pero ponen las oraciones que conforman el texto lingüístico. Entonces la inexactitud, ¿en qué va? En llamarle elementos a ese pedazo de oración del texto lingüístico. Esos no son elementos, son elementos del texto lingüístico, pero no son los en sí, en estricto rigor, los elementos del tipo. Los extraemos una vez interpretados, ¿sí? Y luego, algo que he observado es que no se hace explícitamente la enunciación de los elementos del tipo, nada más te lo ponen así. Y bueno, esa es una cuestión ya que puede llevar una dialéctica, un ataque, una crítica en una apelación, en dado caso que sea condenatoria. Y pues es una observación que he hecho y que te comparto, ¿no? Que ponen el texto, lo dicen los elementos, pero te ponen las oraciones a veces del texto, o en otras ocasiones 3, 4 elementos que dices tú, pues ¿de dónde salieron estos? No, si yo sé que los elementos son el sujeto activo, pasivo, Bueno, eso pasa en las sentencias, al menos aquí en México, y a mí me ha llamado mucho la atención, y pues en las apelaciones pues, siempre es motivo de agravio, ¿no? La inadecuada análisis del tipo. Luego,
Volviendo, cierro paréntesis y volviendo a lo que estaba. Alrededor de esto, alrededor de este análisis, de esta profundidad y de esta aplicación, de este ejercicio de análisis sintáctico y aplicación real y efectiva del principio de taxatividad, es que le podemos encontrar los elementos y su significado. ¿Cómo obtener el significado de los elementos? ¿Cómo le damos pues la semántica? Hay que tener en cuenta el contexto. Pues yo no me la complico, acudo al diccionario. A ver, no es, está mal, pero entendamos la función de un diccionario. Tomar cierto significado en determinado contexto social, sociocultural. A veces la evolución histórica de un concepto a través de un código u otros ordenamientos nos puede dar el significado. Esta es una forma de obtener el significado de determinado campo o determinado término. Otras veces es necesario acudir al diccionario, pero complementarlo con el análisis lógico-gramatical y encontrarle sentido en el contexto normativo. Esta es otra cuestión, el contexto normativo, el contexto en el que ha sido creada la norma, en el que existe ahí, en el corpus normativo, diríamos, con un latinajo. Por lo tanto, encontrar la semántica, el significado de todos estos términos, amerita delimitar muy bien cómo se le va a dar el significado, si es en determinado contexto normativo, a través de simples definiciones de diccionario, o siguiendo una línea histórica, entre muchas otras. Por ejemplo, gramaticalmente a través del principio de sustitución léxica, por ejemplo, para delimitar cierto término, ¿sí? A través de, por ejemplo, hiperónimos o hipónimos, homónimos, sinónimos, etcétera, ¿no? Ir identificando para tener sentido. Y esto nuevamente es la función práctica, la aplicación práctica del principio de taxatividad. Si hay una ambigüedad terminológica, vamos a ver si ni siquiera a través de definición de diccionario o análisis contextual, en conjunto con el análisis contextual, y ni siquiera mediante el principio de sustitución léxica de un hipónimo, homónimo, sinónimo, antónimo, etcétera, puede tener sentido. ¿Vamos bien hasta aquí? Si a pesar de que ninguna de estas formas ayuda a darle un sentido a un término, entonces vamos a tener una vaguedad conceptual porque no vamos a saber efectivamente a qué se refiere, es decir, no sabemos sobre qué tenemos que razonar para comprender cierta concepción de la realidad. No vamos a saber cómo correlacionarlo, cómo hacer esa correspondencia con algo de la realidad, porque es vaga esa idea sobre la que estamos trabajando. Ok, es una forma. Luego, de la lógica no te escapas. Porque, aunque sea la más elemental, la de enunciados, o sea, la de cómo se estructura simbólicamente un enunciado, ¿no? Usando los conectores lógicos, principalmente, ¿no? El sí, solo sí, vaya, la bicondicionalidad, el condicional, el disyuntivo, el conjuntivo. Es importante para que tenga coherencia lo que estás haciendo, porque aunque estás aplicando un marco teórico previo, tú estás construyendo una posible teoría de un tipo penal. Y salvo que adoptes ya una interpretación previa, pues lo único que haces es aplicarla o tomarla de referencia en su mayoría. Y si la interpretas, tienes que acudir a la lógica porque pretendes crear un modelo. Abogado, ¿sí? Ese es el trabajo cognoscitivo. Mira, una forma para ir dotándole de profundidad, significado y coherencia lógica a la interpretación, ya una vez que tienes esas funciones sintácticas, las relaciones sintácticas, las funciones gramaticales, etcétera, y comprendes que el contexto normativo es importante, comprendes que hay reglas gramaticales que hay que seguir para ciertos términos, identificar si en el contexto normativo caen en una ambigüedad y por tanto nos van a dar una vaguedad conceptual.
es para utilizar en conjunto con todo esto, pues está la lógica matemática, la más elemental, que es la lógica de conjuntos. Esto es bien interesante porque te va a dar un conjunto de reglas axiomáticas que van a permitir hacer una serie de deducciones y también una serie de relaciones muy interesantes entre los elementos del tipo, también entre los conceptos que tú vayas extrayendo o vayas conformando, vayas aplicando, y te va a poder permitir hacer representaciones gráficas de tus argumentos. Cuestión que es muy interesante. Bien. En general, hemos hablado de ya propiamente la interpretación del tipo penal y he estado describiéndote el trabajo cognoscitivo, que es tener en consideración el marco teórico sobre el cual estás o el cual tienes de referencia, este principio de taxatividad y cómo hacer un ejemplo de análisis sintáctico y penetrar más en las funciones sintácticas, las categorías gramaticales, tener en cuenta el principio de sustitución léxica y estas cuestiones de los términos y los conceptos para darles un significado, enlazar, darles un contenido a estos elementos objetivos, normativos y subjetivos si sigue la corriente tradicional, o los elementos del tipo, pues ya en la estructura lógica que manejamos en el modelo lógico, según tu área de interés teórico. ¿Sí? Entonces tu trabajo es enlazar, significar esos conceptos, darles un significado, un contenido, ¿sí? A través de un conjunto de proposiciones que ya nos ayuda a comprender ese término que está ahí, que nos remite a un concepto teórico. Bien. Así estructuras pues el tipo penal, le das contenido y luego ya haces tu quehacer como defensa, ¿no? Vas viendo cómo se da la cuestión de esa regla de correspondencia. Pero antes de llegar a, necesitamos detenernos aunque sea un momento en la retroactividad de la ley. Es otra cuestión importante a considerar. Hay, desde el punto de vista doctrinal de la Suprema Corte o dogmático de la Suprema Corte, hay cinco hipótesis respecto a la retroactividad e irretroactividad de la ley. Esto ayuda a comprender cuando se está violentando este principio y lo puedes ir captando no solo porque te dejes llevar por la fecha de publicación de una ley. Necesitamos penetrar un poquito más en función a la cuestión de si es delito permanente, si es de consumación instantánea, si ya cesó la permanencia, porque a partir de estos conceptos que forman parte del tipo penal, evidentemente, puede extraerse esta aplicación de la retroactividad o irretroactividad de la ley. Y es bastante interesante. Tenlo en consideración, estas hipótesis, y considera que es necesario que lo dejes plasmado en tu análisis del tipo, porque le estás dando un mayor análisis, ya no a los elementos, sino a la función del tipo penal dentro del sistema normativo. Escucha esto, función y sistema, estas dos palabras clave. En el sistema normativo, ese tipo penal tiene una función que bien está adecuada a la retroactividad o inadecuada porque la violenta. Violenta la retroactividad o la irretroactividad, ya depende del tipo, ¿sí? Y mira, una de las hipótesis es que ya debe existir una norma previa que establezca el supuesto y la consecuencia. Esto es muy sabido.
Luego otra hipótesis, no las voy a enunciar, nada más las voy a explicar. Otra hipótesis dice que debe existir una norma previa y de todos los supuestos previstos se actualiza al menos una consecuencia, misma que se da el carácter de actos ya ejecutados. Por lo tanto, la nueva norma no puede variar aquello que ya se considera como un acto ejecutado. Otra hipótesis, una tercera, te la explico, dice que ya debe existir una ley anterior. Además, la ley anterior, dentro de las consecuencias, las tenía supeditadas a un tiempo concreto, o bien otorgaba a las consecuencias un carácter sucesivo continuado. Es decir, en esto último, a una actualización rectilínea y uniforme en la misma dirección. Vaya, hacia adelante. ¿Sí? Hacia adelante. Otra hipótesis es esto, tomando en cuenta si los actos ejecutados o no ejecutados, porque los actos ejecutados, en la actualización del supuesto normativo realizado en cierto tiempo y lugar bajo vigencia de una ley anterior, y ante la existencia de una nueva ley es que puede haber retroactividad, es decir, aquel acto seguirá siendo analizado y surtiendo sus efectos, sus consecuencias jurídicas, con base en la ley vigente al momento de ejecutarse el acto. Y sobre los actos no ejecutados, pues la no actualización del supuesto normativo, esto se refiere, se da en aquellos que no se realizaron en cierto tiempo y lugar bajo la vigencia de una ley anterior, pero que sí se actualizan en cierto tiempo y lugar posterior a que aquella ley dejara de existir y en su lugar exista una nueva ley. Y es que esta nueva ley es la que regirá el supuesto y consecuencias del acto. Lo anterior porque el acto se realizó en un tiempo completamente diferente, a saber, durante la vigencia de la nueva ley, no con la anterior. Estos supuestos de retroactividad y retroactividad son importantes. Los encuentras por ahí en la tesis de retroactividad de las leyes, su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma. Es el registro 188-508. Lo que te dice una explicación y una interpretación mía. Acude al texto para que lo leas en su origen. Bien, teniendo en cuenta esto, pues el análisis ahora sí puede ser un poco más profundo. Ahí puedes tomar en consideración todas las otras cuestiones que te interesen, por supuesto, y como efecto vas a trabajar un poco más y vas a lograr penetrar bastante en el tipo, porque otras cosas que hay que tener en cuenta son los derechos humanos, ¿no? Si el tipo penal se intersecta con alguno de los derechos fundamentales, y ahí tienes que hacer una serie de ejercicios intelectuales para determinar los efectos que tiene esa intersección. Esa afectación o supuesta afectación a cierto derecho fundamental es otra cuestión a considerar. Ahora sí, con esto estimo ha quedado claro que interpretar un tipo penal es adentrarse en el ámbito conceptual. Por lo tanto, la facticidad o hechos quedan en un plano independiente. La segunda idea que te dije iba a explicar es la relación entre el tipo penal y la realidad fáctica. La relación entre el tipo penal y la realidad fáctica te había dicho que se da a través de reglas de correspondencia, es decir, a través de proposiciones que asignan contenido empírico al concepto del tipo penal, y que a esto teóricamente se le conoce como tipicidad, y es una tipicidad que necesariamente ha de ser biunívoca. Es decir, por biunívoco, que a cada elemento del tipo le corresponda un elemento de la realidad y a cada elemento de la realidad le corresponda un elemento del tipo. En términos más exactos, como en la realidad está el delito, pues que a cada elemento del tipo le corresponda una porción del delito y a cada porción del delito le corresponda una porción del tipo. ¿Sí? Estas reglas de correspondencia son muy muy interesantes porque esta palabrita técnica viene de las matemáticas, de las cuestiones de las funciones, y es bien interesante cómo en matemáticas se ven las funciones. Esto
permite, imagínate, no digamos permite, vamos a dejar reestructura para enlazar bien estas ideas. Al lado de la tipicidad, imagina dos círculos, ¿sí? Pon la palabra tipicidad ahí a tu izquierda y a la derecha pon dos círculos, que no se peguen en su circunferencia, que no se toquen. Deja un espacio en medio. Ahí, tipicidad. A la tipicidad ahora sí ponle 2 puntos, porque es como una definición gráfica. Tienes en el primer círculo, en el círculo de tu izquierda, tienes el tipo penal. Y en el círculo de la derecha tienes el delito. El tipo penal tiene sus elementos: el deber jurídico, el bien jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, el hecho, por supuesto la cuestión del dolo, la actividad e inactividad, el dolo, la culpa, que están incluidos en el hecho. Tienes la lesión o puesta en peligro del bien jurídico y la violación del deber jurídico penal. Ahí los tienes, en el primer círculo, en el tipo penal. Este círculo es conceptual. La relación con los elementos del tipo, la relación del delito con estos elementos, tu círculo de la derecha, se da mediante la correspondencia. El delito es fáctico, se da en la realidad. Entonces, tenemos ya el tipo penal que representa el campo conceptual y el delito que representa el campo fáctico. Y pues evidentemente en el delito encontramos la culpabilidad, porque la culpabilidad pues evidentemente no es parte del tipo, ¿no? Muy simple. La culpabilidad es un subconjunto del delito y por tanto es independiente del tipo. La culpabilidad, o sea, estas circunstancias biopsicosocioambientales en las que se da la conducta, pues son fácticas, por eso están en el delito. Vamos a entender que los elementos del delito son el hecho, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, la violación del deber jurídico penal y la culpabilidad. El hecho, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, la violación del deber jurídico son típicos. El hecho típico, lesión o puesta en peligro del bien jurídico típico, la violación del deber jurídico típica. Vaya, en términos un poquillo ya más de fuentes reales, estamos hablando de que la conducta humana desvalorada en todo su contexto, la afectación al interés individual o colectivo, la ofensa a la convicción cultural y las circunstancias biopsicosocioambientales. Esto porque estamos hablando de lo fáctico, ¿no? Y pues como fuente real, en el sentido de una similitud. Y a esto tienes tu círculo de la izquierda y de la derecha, traza una línea. Traza una línea del hecho, traza una línea hacia el hecho del delito, al hecho típico, que es esa conducta humana desvalorada. Ahí está, una línea. Y ahí acabas de hacer una correspondencia. Acabas de representar la correspondencia, porque el hecho te remite al delito, a esa facticidad, y la facticidad te remite al tipo. Esa es la biunicidad. Uno te remite al otro y el otro te remite al uno. Uno al otro y otro al uno, ¿no? Pues de regreso. Y así te la llevas en la lesión y puesta en peligro del bien jurídico, que está en el tipo penal, que es conceptual. Hay que darle su contenido empírico, enlazándolo al delito, ¿sí? A través de esa afectación al interés individual o colectivo. Y esa conducta es del hecho. Estamos haciendo enlaces teórico-conceptuales y fácticos, ¿ok? Ahorita pongo un ejemplo de la construcción de la proposición. Espera, para enunciar el juicio de tipicidad. Estoy explicando la correspondencia, ¿sí? Estas reglas de correspondencia. Y la lesión o puesta en peligro, pues esa afectación que se hace al interés jurídico, porque pues con la conducta se lesiona un bien o se pone en peligro, no sé, cuando es consumado pues se lesiona, si es tentativa pues se puso en peligro el bien jurídico, ese interés individual o colectivo. Y por último, por la violación del deber jurídico penal, pues en esa ofensa a esa convicción cultural, ¿no? que se da
cuando se realiza determinada conducta. ¿Sí? Cuando haces la conducta, pues lesionas o pones en peligro un bien y pues hay una violación a un deber jurídico. Ahí está. Ahí tenemos una línea entre uno y otro. Llevamos 3 líneas. Del hecho al delito, de un círculo a otro, de un círculo del hecho previsto en el tipo al delito, una línea. Y ya tenemos esa regla de correspondencia. ¿Dónde quedan los presupuestos? Pues aquí hay algo bien interesante. Para tener una coherencia y completar los elementos, esa regla de correspondencia del tipo, pues tenemos que tener en consideración los presupuestos del delito, los antecedentes fácticos del delito, ¿sí? Que en el tipo penal se nombran como deber jurídico, bien jurídico, sujeto activo, sujeto pasivo y objeto material. ¿Sí? Son los presupuestos fácticos que existen a través de convicciones culturales, en un interés individual colectivo, una persona que realiza la conducta desvalorada, una persona que es titular de un bien jurídico afectado y pues que generalmente se entiende que es sobre qué recae la conducta, ¿no? Así definen al sujeto pasivo los tradicionalistas, y pues el objeto material pues, sobre la cosa o el ente sobre el que se dirige la actividad. Esto están los presupuestos del delito por su parte y están los elementos propiamente del delito por otro. Para la coherencia no hay que hacer otra operación más que unir los presupuestos del delito al delito, pero esta unión sigue esta regla de correspondencia con el tipo penal, se conecta. Los presupuestos del delito también se conectan al tipo penal, es decir, le dan ese contenido empírico al concepto de deber jurídico, bien jurídico, sujeto activo, sujeto pasivo y objeto material, ¿sí? Al unirlos, esta es una operación propiamente de lógica, de la teoría de conjuntos, ¿sí? A esto se refiere, pues lo unes y ya tienes, ahora sí el delito va a tener los elementos que están faltantes en el tipo penal de corresponder con la cuestión fáctica. En otras palabras, al unir los presupuestos del delito con el delito, hacer esta operación lógico-matemática, esta operación conjuntista, podemos ahora sí tener la coherencia con esta regla de correspondencia, hacer pues el juicio de tipicidad sobre todos los elementos del tipo, porque ahora sí a cada elemento del tipo le encontramos un contenido empírico a través de los presupuestos del delito y a través del delito. Los presupuestos del delito y los elementos del delito entonces nos dan el contenido empírico que correspondemos al tipo penal. Para adecuar la imagen mental que estás haciendo, dijimos que tienes el círculo a la izquierda, que es el tipo penal, es el campo conceptual, y a la derecha tienes el delito, que es fáctico. Agrégale otro, ponlo abajo. Entre el tipo penal y los presupuestos, ponlo abajo, ahí como que en medio. Y para representar la unión, junta ahora sí que la circunferencia de los presupuestos del delito y el delito se rocen, no se empalmen, no hay un espacio entre ellos. Y deja un espacio con el tipo penal para representar esta tipicidad, esta regla de correspondencia. Y es lo mismo, ¿no? Al deber jurídico, pone una línea con la convicción cultural, ¿sí? O mejor dicho, al presupuesto del delito. Al presupuesto del delito, pues el bien jurídico típico, si quieres sustituirlo, ¿no? Yo me estoy haciendo de esta manera para caer en esto de que los presupuestos del delito entonces serían el deber jurídico típico, el objeto material típico, el sujeto pasivo típico, el sujeto activo típico, el deber jurídico penal típico. Y es típico porque a través de esta regla de correspondencia que representamos en la imagen mental con una línea, la adecuamos al campo conceptual del tipo penal.
Y el delito pues tiene el hecho típico, ya te dije, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico típica, la violación del deber jurídico penal típica y la culpabilidad. Ahí estamos pues haciendo este ejercicio de tipicidad. ¿Cómo lo enunciamos? Pues si dijimos que son proposiciones que asignan contenido empírico, ¿cómo lo enunciamos? Ya hicimos el ejercicio teórico. ¿Cómo lo enunciamos? Si decimos, Juan disparó el arma de fuego hacia Pedro, dándole el disparo en el pecho, justo en el corazón, privándolo así de la vida. Ahí estamos haciendo una proposición con un determinado contenido empírico, ¿sí? Y esto lo decimos, por lo tanto, Pedro como sujeto activo realizó la actividad descrita en el tipo, la cual lesionó porque es consumado, porque lesionó el bien jurídico que disfrutaba Pedro, por tanto violentó el deber jurídico, es decir, esa prohibición de privar de la vida, y el objeto material, que es decir, el cuerpo de Pedro, pues ha cesado funciones, con lo cual el sujeto pasivo perdió la vida y por tanto el hecho que es la actividad se ha visto actualizada con toda la intención, porque conocía el deber jurídico, quién era el sujeto pasivo, dónde estaba el objeto material, tenía esa capacidad de conocer del dolo y quiso hacerlo, quiso realizar la actividad, y con esto pues violentó el deber jurídico, es decir, violentó esa prohibición que tenía de privar de la vida a otra persona. Y esto es pues proposicionalmente el juicio de tipicidad. Por supuesto, al ser un juicio, es una operación cognoscitiva, una cuestión que se da en el ámbito de la reflexión, en el ámbito del pensamiento y necesariamente en el campo lógico también, ¿no? Buscar esas relaciones de causa y efecto, ¿sí? Y luego que la propia proposición, que nosotros expresemos verbalmente, nos haga ver ese juicio, esa unión entre lo conceptual y lo fáctico, ¿sí? Esto de Pedro disparó el arma de fuego a Juan, etcétera, es expresado en un lenguaje natural, y luego ya te lo expliqué en el lenguaje conceptual, para dejar visto pues cómo se va dando esas funciones, que es todo el aparato conceptual, cómo se interrelaciona el aparato conceptual cuando se hace la enunciación del juicio de tipicidad a través de una proposición de este tipo, a través de una oración que está expresando determinada acción, determinada causa y efecto, asignada, por supuesto, o ya enfocada en un ente individual, en una persona muy concreta. En este caso es en todo caso el cliente o el acusado. Espero haber explicitado un tanto este juicio de tipicidad, y con esto se concluyen las dos ideas que te expresé para describir el trabajo cognoscitivo del abogado cuando interpreta el tipo penal, para comprender el ámbito teórico en el que se trabaja. A grosso modo, esto es pues una de las muchísimas formas, y posiblemente mejores formas, de analizar el tipo penal y comprender esta cuestión del juicio de tipicidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio.